Buenas tardes, buenas noches más bien. Lo que es cambiar de horarios constantemente y ya perder un poquito la noción del tiempo, lo que es que el tiempo se pase muy rápido, lo que es disfrutar claramente también, el que el tiempo pase pues rápido, porque justamente se entiende que se está aprovechando bien. Malo fuera que de plano de repente apareciera y pum, ¿no? O más bien uno despertara, porque pasa hasta cierto punto y de la nada, pues qué carajos ha pasado y sin cómo es que llegué a este día, ¿no? Ni me acuerdo qué hice, ¿no? Pero para mal. Entonces, pues nada, bienvenidos sean un ligeritito minuto de retraso porque pues les digo, es que entre que las cosas que hay que hacer antes, en este caso de poderme aparecer como por acá, pues llevan tiempo, apenitas alcancé a tomar una siesta para medio recuperarme, si no, ya me pasó, no está padre, que de repente yo queriendo entrar aquí y ya está como la deseaba, décima página, ando despertando, pero hay un en vivo, no me acuerdo cuál es, hay un en vivo que yo de repente andaba por acá, pues cabeceando, no sé si se notó, yo sí me recuerdo ahí cabeceando, ¿no? Primera y última vez que hago justamente el llegar y decir, sí, yo puedo hacer con todos. Claramente la ansiedad, Ross, como le quieran llamar, la tenía, pero no está padre como tal, pues empezar con, o andar así, entonces afortunadamente me di aunque sea unos minutitos y creo que sí alcancé a dormirme lo suficiente para poder estar despierto y alcancé a hacer así, ¿no? En menos de 5 minutos pues montar todo, que pues es que no, honestamente, por el momento el set no es tan complicado de armar, entonces pues insisto, pues ya estoy lo que le sigue más de listo. Muchísimas gracias por empezarse a aparecer siquiera tantito para cotorrear, ver ahí, tontear en el teléfono, o si están como tal, pues, ¿cómo decírselos? Puntuales para insisto, todavía casi voy despertando, o sea, no es coto de que sí, sí alcancé a despertar, pero sí, digo, de que sí me dormí, pero de que sí, literal, voy casi medio despertando, literal, nada más porque se cayó, el control de la tele, bueno, ni la alarma, fue el control de la tele lo que me levantó. Entonces, no, y si están ahorita puntuales porque saben que hoy toca no, noche de narración, noche de terror con Lovecraft, y en este caso, claro, específicamente este video, esta transmisión de la tercera parte de lo que anteriormente ha pasado, pues yo que más halagado y que agradecido que empezara a recibir su compañía. Vamos a empezar a poner la música, insisto, o sea, a ese grado de, bueno, así está bien, pues sí, empezar a montar todo, ando. Evidentemente el modo cósmico ahorita lo pongo hasta después, ahorita voy como medio calentando. Saludos hasta Jalisco. Ahorita sabiendo que, buenas noches, sabiendo que, si me van recordando, para hasta allá llegó los libritos, los fabulosos libros de John Boyne. Hoy los volví a ver en la librería, específicamente Las Huellas del Silencio. ¿Qué tal, no? Pues si se puede, que nos escribas por aquí rapidín, aunque sea rapidín, si ya has leído uno, espero que sí, es que en serio, digo, ya tiene ratito que de mi parte ya los leí, que hice como tal el video, que hice como tal, pareciera que fue hace unos ayeres, ¿no? Que hice como tal el sorteo, pero si no pasa nada. Gracias por aparecerte ahorita tantito para saludar, insisto, saludos hasta allá, hasta Jalisco, y pues a toda la bellísima Guadalajara, que pues sé que por acá hasta por allá llegó y está llegando como tal. Letras postcréditos, insisto, no pasa nada, sí, si hasta para mí me resulta como complicado por lo mismo, hasta leer un libro como tal, porque no me dedico al 100% a esto, sino que esto es simplemente el hobby y hago el esfuerzo para hacer el espacio. Pues imagínense, para hacer el espacio para leer o hasta para ver una película, yo entiendo, ¿no? Entonces, sea como sea, gracias. Ahorita estoy también para que sepan y digan de quién chingados le está hablando. Miren, son poquitos, no, a ver, hasta hay prioridades, digo, no nos excusemos, ¿no? Pero claro, a mí me da más gusto saludarles a las personitas que voy ubicando, que van
pues acompañándome principalmente a hacer este maravilloso espacio, que yo no sé qué haría de este espacio, qué pasaría de mí si pues todas estas historias que pues yo voy descubriendo no se las compartiera. Entonces a mí me halaga, me hace momentáneamente feliz, llámenle que la fugacidad del tiempo moderno, llámenle como sea. Si ahorita a una personita que ganó un sorteo, que evidentemente sigue la cuenta, está apareciendo ahorita y quiere acompañarnos en esta noche de narración de pues en este caso de una de las historias de Lovecraft, aunque sean unos minutitos, no pasa nada, esto se queda grabado aquí, esto se queda grabado como tal para YouTube, se queda grabado para Spotify, que es donde están pues justamente los episodios de tanto del podcast y todas estas narraciones. Entonces, insisto, me da gusto saludarlos, ¿no? A mí me da gusto saludarlos, los nuevos personitas que se van uniendo a esto, pues claramente me da gusto empezarles a conocer. Estoy sacando pila ahorita de donde puedo porque estoy despertando. No quiero café ahorita, un tanto no por la hora, sino porque, pues, claramente es el calor. Hay que hidratarnos, hay que tomar mucha agua. Además de promover la lectura o ver el buen cine, que por cierto, super anuncio parroquial y haciendo publicidad gratis. Llámenme farol, llámenme payaso, llámenme como quieran, no pasa nada. Pero, en mi historia, claramente después de aquí, pero en mi historia ya publiqué, que hoy se estrenó sí, ya publiqué, que hoy salió el póster de la segunda parte de Joker. Insisto, por eso les digo, llámenme payaso, llámenme como quieran, pero quienes también están de acuerdo conmigo, estuvo muy cabrón esa película, tengo ganas de volverla a ver, claro está. Va a salir tráiler el 9, el 9 de justo en 8 días de la película. No sé qué esperar. Pero imagínense qué tan... Más que con anuncio parroquial y anuncio gratis, yo quiero como empezar a comentar y recuperar el comentario de qué sería de mí si no hiciera este espacio. Si no hiciera la payasada aquí medio de... como sea, ¿no? Pero qué tan poderoso es el cine, la literatura, las series... Pero el cine y la literatura no es payasada, se los juro. No por nada también, qué bueno que hay películas que con esas producciones hacen eso, con un póster. Con un póster me llevo, casi lloro. Llámenme exagerado, lo sé. Hay otras cosas que pueden emocionar, a otras que no, yo lo sé. Pero me refiero más bien lo hermoso que puede provocarte, las emociones hermosas, para bien, en cuestión arte en sí, para el ser humano, como quieran llamarle. Imaginen, vi el póster y se me cortó la garganta de, güey, no mames, ya va a salir, cabrón. O sea, imagínense eso, ¿no? Imagínense la emoción que yo tengo ahorita también, decir, güey, todavía no acabo. O sea, he tenido que hacer una tercera parte. Esto es nuevo, esto lo que está sucediendo ahorita. Ya voy a empezar a poner música ambiental, porque me siento un poquito seco si no tengo esta ambientación. Evidentemente, claro, va a ser música satánica, no es cierto. Va a ser música pues exacto, ya está, qué miedo, ¿no? Voy a bajar tantito. Pero imagina, o sea, no han habido episodios donde he tenido que hacer dos partes de anteriores relatos. Pero imagínense qué deleite, qué exquisitez saber que el penúltimo relato que viene en este libro, que viene en este libro, el penúltimo, o sea, se los vuelvo a repetir si esta es la primera vez que se acercan acá. Hace 4 años yo tengo este ejemplar, casi 4, sí, casi 4 años. Hace 3, lo empecé a leer yo por mi parte. Y obviamente los primeros relatos de Lovecraft, voy a bajar tantito. Los primeros relatos de Lovecraft, pues como todo escritor iniciante, aunque ya se notaba pues la pericia, ya se notaba como tal pues la idea de por dónde quería empezar pues sí, a ahondar, investigar, a explorar literariamente, ¿no? Y sus influencias con lo poco que también yo sé. Y de repente empiezo
a ver ya una densidad que dices, güey, qué nombres, qué lugares, qué manera de escribir cuentos, y de repente volarme la cabeza con las criaturas que van describiendo, atreverme a decir, pues voy a soy tan ñoño, ¿no? Que voy a hacer un en vivo para leer esto en vivo y descubrir, ya no quedarme en la experiencia para mí, descubrir, leerlo en voz alta para con quien sea que guste acompañarme en este momento. Y se los digo, ya saben, pero obviamente ya les tengo que empezar a invitar y ponernos ponernos esquizofrénicos lo suficientemente sensibles para recibir al espíritu de Lovecraft, ¿no? Y decirles, pasen por favor, ¿no?, a esta fogata, acomódense. Claro, a ver, fogata un poquito, pero pues en el bosque ya está un poco fresco, y más a estas horas, ¿no? Con su respectiva, la bebida que ustedes quieran. Yo tengo aquí mi agüita de agua, pero empecémonos a imaginar desde ahorita, por primera vez, o para los otros que ya también ya saben que yo me pongo hago esta payasada. Imaginémonos que estemos frente a una fogata y vamos a escuchar una historia de terror. Y qué mejor historia de terror, o qué de las mejores, que una de Lovecraft, ¿no? Y qué poderoso es la literatura, que te deja pensando también lo que estás leyendo días después de lo que justamente en este momento estás, o sea, después de que lo estás leyendo hace unos instantes, cabrón. Insisto, esta es la primera vez que un relato, independientemente de la obvia extensión, pero esta es la tercera parte, ¿no? Evidentemente también me voy a dar tantito la tarea para calentar los músculos de la cara, porque no es cualquier cosa narrar un texto, ¿no? No lo digo porque soy profesional, no. Yo he aprendido a hacer esto, a soltarme, a perderle el miedo, aunque no haya nadie, ¿no? Pero perderle el miedo a la cámara, ¿no? Perderle el miedo a que justamente esa personita está a una, dos, las que gusten acompañarme en vivo, las que después me escuchan, ¿no? No es por profesionalizarme, esto es para que lo descubramos juntos. Por eso dije, no, o sea, Lovecraft yo no lo quiero leer solo, ¿no? Entonces todo esto lo estoy diciendo, más que anuncios parroquiales, porque como tal no hay, ¿no? Sino esto ahorita estoy calentando para ya despertar y decir, por favor, Lovecraft, hoy es tu noche, ¿no? Por favor, manifiéstate y síguenos contando a este relato, que esta es la tercera vez que le damos continuidad a este relato, a esta novela, porque resultó ser una novela, no de 200 páginas, pero sí una novela. O sea, ahorita les vuelvo a mostrar las dimensiones de la misma. O sea, si de este bodoque, aquí hay como no sé cuántos relatos, pero también tiene una novela, pues no por nada es la narrativa completa, primer volumen, ¿no? Pero ahorita les voy a mostrar nada más para que se den cuenta, porque les digo, sí, esto sí es una novela. O sea, sí, esto yo lo puedo casi arrancar, empastar y sin problema hacerlo un libro y una novela, punto, ¿no? O sea, ya estoy volviéndolo a hacer y me sorprendo. O sea, imagínense, este es el bodoque, ¿no? Este fragmento. Díganme si no, esto es una novela, ¿no? Si hagamos el cálculo, en el libro es la página 617 y termina en la 740, es un libro, o sea, es una novela hecha y derecha. Permítanme un segundo. Ya hasta necesitaba la música, es lo que les digo, ¿no? O sea, ya me sentía seco nada más empezarles a hablar así directamente, pero ¿qué sería de mí? No solamente de Sin Letras por Crédito, ¿qué sería de mí sin el cine y la literatura, ¿no? Yo soy otro, después de haber leído a John Boyle, tanto haber visto la película El niño con la pijama de rayas, haber leído Las huellas del silencio. Yo soy otro, he sido otro cada noche después de que he leído a Lovecraft como tal. He sido consciente de mis sueños de otra manera. No podría ni siquiera yo tener la capacidad de escribir mis sueños, o en una de esas sí, ¿no? Y inspirarme y decir, gracias Lovecraft por inspirarme a escribir mis sueños, pero escribirlos en serio, ¿no? No nada más porque soñé esto y se me ocurre y es una... No, o sea, escribirlos en serio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues ya cumplí el tiempo para empezar a calentar, para empezar a dejar que los que sepan y ahorita estén conectándose pues sí, a Instagram, pues tomen asiento, se tomen un ratito. Esto no me voy a tomar muchísimo tiempo, si acaso voy a terminar 9:15, si gustan, ahorita en vivo, 9:15, para
que sea buen tiempo, pues de la sesión de hoy. No sé cuánto avancemos, espero que avancemos más. Y como lo dije la sesión pasada, voy a terminar cuando tenga que terminar. Cuando Lovecraft nos diga, este relato se termina en este momento, ¿no? Entonces, para repasarles, es muy sencillo, o sea, literal, en el momento en el cual, de manera práctica, para que podamos entender, o quienes esta es la primera vez que justamente están aquí, literal, no es tan difícil entender en dónde estamos, creo yo, por la siguiente razón. Sí, hay un personaje protagonista como tal, que es no es el que nos está narrando. Hay un narrador, sí, el típico narrador que nos está narrando qué es lo que está haciendo el protagonista, sí, y este protagonista lo que ha hecho hasta ahorita, detalles más, detalles menos, insisto, no pasa nada si esta es la primera vez que se acercan a escuchar los sueños de la ignota Kadat, la búsqueda en sueños de la ignota Kadat, que así se llama la historia que se va a seguir narrando en este momento. En sueños, fíjense bien, en sueños, este individuo ya tiene la capacidad, si no de hacer el viaje astral que se conoce por ahí, que se puede hacer, se dice que se puede hacer. Sí, pasen la receta, ¿no? Es cierto, pero se dice que se puede hacer. Pero este individuo tiene ya tiene la experiencia. Fíjense nada más, O sea, ya desde ahí empieza lo fumado, lo rico y lo delicioso de este relato y de Lovecraft en este caso. Pero este individuo tiene la suficiente capacidad de ya poder explorar más allá del sueño que está soñando en ese preciso momento. O sea, tiene la capacidad de durar despierto en el sueño para poder explorar el reino de los sueños. Y lo que está pasando ahorita, o hasta donde nos quedamos, es que, imaginémonos un reino grande, ¿no? Hasta donde alcanza la vista, ¿no? Pero hasta donde alcanza la vista, y más, donde está el personaje, es el reino de los sueños, ¿ok? Incluso hasta por ahí, ahorita me acordé, ya vio como de lejitos el reino de la imaginación, cabrón. Pues imaginémonos de entrada dónde estamos, ¿vale? Y lo cabrón que está. Ahora, ¿qué está buscando? La búsqueda en sueños de la ignota Kadat. O sea, en el reino hay un lugar, en algún lugar. ¿Cómo va la canción? Hay algún lugar en un gran país, ¿no? En este caso un gran reino, el reino de los sueños, que se llama Kadat, que incluso en ese mismo reino casi nadie sabe, si no es que nadie sabe dónde existe, pero solamente se existen rumores, vestigios, como una leyenda, cabrón. Es decir, nosotros estamos en búsqueda casi de el reino perdido allá en el Congo, y apenas y los habitantes aledaños, apenas los que viven ya adentrándose como tal en la selva, saben o han oído de ese lugar, de ese reino perdido. Ahora, imaginémonos esto, pero en el reino de los sueños, donde ya se ha topado con habitantes, ya se ha topado con navegantes, o sea, se ha subido un barco, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esta historia, todo este mundo lo están desenvolviendo en el reino, perdón por decirlo N veces, pero es que yo tengo que admitir que hasta estoy acostumbrado a empezar cualquier otra cosa y no me cae el 20 de que el viaje y la novela se está desenvolviendo en el reino de los sueños. Entonces, por eso les digo, no pasa nada si esta es la primera vez que se acercan a este momento. No ha pasado, o sea, claro, ha pasado cosas, pero está describiendo, ¿vale? Y ahorita yo quisiera nada más ayudarles a resumir un poquito para también recordar en dónde estamos quienes ya tenemos, o sea, ya pasamos la segunda parte, evidentemente yo, claro está. Y para continuar, entonces, teniendo en cuenta y aclarado este punto, voy a dar mi último sorbo previo para antes de iniciar como tal pues la narración y para empezar para dar inicio. Entonces, gracias por estar aquí, gracias por aguantarme mis chácharas previas, gracias por aguantar mis calentamientos, gracias por aguantar mis obsesividades de que el encuadre no se mueva más bien el que no se debe de mover soy yo, ¿no?
Denme un segundo. Qué feliz me hace estar aquí. Qué feliz me hace, en este caso, aunque si se va no pasa nada, si se tiene que ir, pero hasta haberme acompañado tantito unos minutos. Y al final también me tengo que imaginar que alguien me ve para justamente todavía seguirle echando más punch. Vamos a ponernos en modo cósmico. La música creo que está en el volumen ideal, o yo la siento en el volumen ideal para también que no gritar y ya sentí ñañaras y ni siquiera, o sea, ya sentí ñañaras y ni siquiera he abierto el libro para empezar a continuar para continuar la lectura, ¿no? Entonces vamos a ponernos en el modo cósmico. Digo modo cósmico porque digo, bueno, a ver, ¿dónde estás? Aquí está el modo cósmico. Modo cósmico porque es el maestro del horror cósmico. Y si de repente aquí ha dicho pues que hay viajes interdimensionales y planetarios, o sea, es la locura pura, pero, o sea, dices, güey, esto es literatura, cabrón. Esto es Lovecraft, puta, al por mayor. Y si ahorita ha hecho estas cosas marranas a estas alturas de su vida, de su trabajo, y todavía falta otro tomo igual de grande, si no es que un poquito más grande, no quiero imaginarme qué otras cosas más cerdas tiene. Entonces, ahora sí, ya basta de pavadas. Voy a ponerme en el modo cósmico. Ahí está, justo es el modo cósmico. Evidentemente tengo la playericísima poder. Aquí está el maestro. A ver si se alcanza a ver. Ahí está. Obviamente tengo que ponerme la playera. No lo iba a hacer, pero dije, no, a ver, estás loco. ¿Cómo no te vas a poner la playera, no? ¿Cómo no va a ser parte del ritual, aunque de repente ya casi no se vea y lo que importa justamente es la narración? Y pues nada, entonces... Buenas noches, de nuevo, mi nombre es Diego, esto es una nueva noche de terror con Lovecraft. En esta ocasión, como me encanta hacer esas entradas, en esta ocasión voy a darle la continuidad justo a la búsqueda de sueños de la Ignota Kadat. Esta es la tercera parte, que pues en este caso las sesiones en vivo, las narraciones le dan lugar, le ocupamos pues el espacio, el tiempo para que justamente se puedan seguir narrando esta inesperada y extensa historia, que está lo que le sigue de exquisita, ¿no? Entonces, pues voy a dar inicio, nada más dejen encuentro donde separé con el hilito que separa las páginas. Ay, mamá, ya me dio miedo, ya no quiero. Ahí nos vemos mejor a la siguiente semana. No. Qué feliz estoy, en serio, de estar aquí. Me encanta, a mí me encanta estar haciendo esto. Reitero, me ha ayudado a muchísimas cosas. Esto es hasta terapéutico, se los juro, hasta se los recomiendo, ¿no? Y si no lo publica no pasa nada, pero hasta perderle mierda. No lo sé, se los juro. Yo no... El Diego que se está mostrando como tal ahorita ante ustedes, frente a este rollo, no era el de hace ni 3 años ni 4, fácil, ¿eh? Así, entonces, por eso me encanta como tal estar aquí y seguir haciendo esto. Voy a aprovechar la entrada de esa nueva canción que se acaba de iniciar. Le voy a subir solo un pesito más. Ahí está. Gracias por estar aquí. Y pues, reitero, solo tengamos en cuenta en general más o menos en dónde va. Si de por sí está cabrón dimensionar, saber y leer que ha descrito el reino de los sueños, obviamente va a estar igual de cabrón pues ser como todo específico. Entonces solamente apenas está encontrando pistas, ¿ok? Entonces no pasa nada. Evidentemente están invitados a ver las sesiones anteriores que están en YouTube, en Spotify, y evidentemente aún más que ver las sesiones, que consigan el texto. Ya, o sea, en serio, por favor. No es que se hagan un favor, pero por favor, en serio, vivan esa experiencia de tener ese papel en sus manos y leer La búsqueda en sueños de la Ignota Kadat o cualquier cosa de Lovecraft. Ahora sí inicio, ahora sí el último traguito, porque ya me emocioné, ya me encendí, ya me prendí. Creo que ya me alcanzó a escuchar Lovecraft desde el reino de los sueños y ya se apareció y dijo, ya, por favor, iniciemos. Y dice así. El sol acababa de salir por encima de la gran ladera, donde leguas de primitivos cimientos de ladrillo, paredes desmoronadas y alguna que otra columna o pedestal, agrietados se extendían hasta la desolada orilla del Yad. Y Carter, que así se llama el personaje Carter, es su apellido más que nada, echó una mirada alrededor en busca de su cebra atada. Grande fue su consternación al ver a la dócil bestia tendida boca abajo,
junto a la extraña columna a la que la había atado, y todavía mayor fue su desconcierto al descubrir que el animal estaba muerto y que le habían sorbido toda la sangre por una extraña herida en el pescuezo. Habían registrado su equipaje y se habían llevado varias chucherías brillantes, y en el polvoriento suelo había por todos lados huellas enormes de pies palmeados que de ninguna forma podría explicar. Las leyendas y las advertencias de los recolectores de lava le vinieron a la cabeza y se acordó de lo que le había rozado la cara durante la noche. Entonces se echó al hombro el equipaje y se dirigió a grandes zancadas hacia el Engranek, aunque no sin sentir un escalofrío al ver cerca de él, cuando el camino atravesaba las ruinas, un gran arco que se abría en el muro de un viejo templo, cuyos peldaños descendían en la oscuridad hasta perderse la vista. Su ruta le llevó cuesta arriba por una región más agreste y parcialmente arbolada, y solo vio las cabañas de los carboneros y los campamentos de los que recogían resina en el bosque. Y vuelvo a reiterar, si parece que está narrando o describiendo escenarios o situaciones como de, pues sí, cotidianas, o de un lugar, pues, común, estamos en el reino de los sueños, ¿ok? Reino de los sueños. Y hasta tiene nombre, ahorita se los debo, pero reino de los sueños, ¿va? Todo el aire olía a bálsamo y las aves maga cantaban alegremente mientras sus 7 colores lanzaban destellos al sol. Cercana ya la puesta del sol, llegó a otro campamento de recolectores de lava que regresaban cargados con sus sacos desde las laderas más bajas del Engranek, y también acampó allí y escuchó las canciones y los cuentos de aquellos hombres, y oyó por casualidad lo que cuchicheaban acerca de un compañero que habían perdido. Había subido muy alto hasta llegar a una mole de fina lava que había visto más arriba, y al anochecer no había regresado con sus compañeros. Cuando lo buscaron al día siguiente, solo encontraron su turbante, pero no había ninguna huella en los riscos de que se hubiera caído. No buscaron más, porque el viejo de todos ellos dijo que sería inútil. Nadie encontró nunca a los que se llevan los noctívagos demacrados, aunque se duda tanto acerca de la existencia de tales bestias que casi parecen imaginarias. Carter les preguntó si los noctívagos demacrados sorbían la sangre y si les gustaban los objetos brillantes y si dejaban huellas de pies palmeados, pero ellos negaron con la cabeza y parecieron asustarse de que les hiciera tales preguntas. Cuando vio lo taciturnos que se habían vuelto, no les preguntó más y se fue a dormir a su manta. Al día siguiente, se levantó a la vez que los recolectores de lava y se despidió, pues ellos se dirigían hacia el oeste y él iba al este montado en una cebra que les había comprado. Montado en una cebra, o sea, reitero, ahí están los detallitos de que te das cuenta que estamos en el reino de los sueños, ¿ok? Ajá. Los más viejos le echaron la bendición y le pusieron sobre aviso diciéndole que sería mejor que no subiera al Engranek demasiado arriba. Engranek es como una ladera, como un cerrito, ¿no? Digo, perdón por payasear o quitarle lo elegante que incluso es la escritura de Lovecraft, pero para que vayamos en la misma sintonía, ¿vale? Pero aunque él les dio las gracias, sinceramente de ningún modo se dejó disuadir, pues todavía tenía el presentimiento de que allí iba a encontrar a los dioses de la ignota Kadat, y que obtendría de ellos la forma de llegar a aquella obsesionante y maravillosa ciudad crepuscular. Al mediodía, después de un largo trayecto cuesta arriba, llegó a alguna de las abandonadas aldeas de ladrillo de las montañeses que hace tiempo habitaron cerca del Engranek y esculpieron imágenes en su suave lava. Allí habían vivido hasta los tiempos del abuelo del viejo tabernero, pero por aquella época se dieron cuenta de que su presencia no era grata. Habían erigido sus hogares incluso en la ladera de la montaña, pero cuando más arriba edificaban, cuando salía el sol, notaba la ausencia de más gente. Por fin, decidieron que era mejor marcharse todos, ya que las cosas que a veces vislumbraban nadie podía interpretarlas favorablemente, de modo que al final bajaron todos hasta el mar y se instalaron en Baarna, donde habitaron un barrio muy antiguo y enseñaron a sus hijos el viejo arte de tallar imágenes que siguen haciendo hasta el día de hoy. Fue de estos descendientes de los montañeses exiliados, aquí hay un ligero detalle de edición, claramente se nota, bueno. Fue de estos descendientes de los montañeses exiliados de quienes Carter había escuchado las mejores historias sobre el Engranek cuando estuvo investigando por las viejas tabernas de Baarna. Durante todo aquel tiempo, a medida que Carter se aproximaba, la lúgubre mole del Engranek parecía cada vez más alta y amenazadora.
En la parte más baja de su falda había escasos árboles y más arriba frágiles arbustos, y a continuación la horrible roca desnuda se elevaba espectral hacia el cielo, confundiéndose con las heladas nieves eternas. Carter podía ver las grietas y escarpaduras de aquella roca sombría, y la perspectiva de escalarla no le agradó nada. En algunos lugares hasta ríos de lava solidificada y montones de escoria que cubrían declives y salientes. Hacía 90 eones antes incluso de que los dioses hubieran danzado. 90 eones, o sea, a ver, aguanten. Desde que yo conozco la palabra eón, o sea que es como una cantidad, como decir años luz, o sea, una cantidad, si no de distancia, pero una cantidad de tiempo enorme. Y yo tenía como en mi mente que el universo, ¿no? Existe hace 7 eones, casi por decir los días en los que Dios hizo el mundo, el universo. Solo estoy payaseando, pero a la vez sí es como, sí lo tengo así. Pero que me digan, no, hacia 90 eones. Ven, esto es Lovecraft, y ya empezó otra vez, ya empezó otra vez. Hacía 90 eones antes incluso de que los dioses hubieran danzado en su puntiaguda cumbre de Kadat, creo, aquella montaña había hablado con fuego y había rugido con las voces de los truenos interiores. En aquellos momentos se erguía silenciosa y siniestra, portando en su cara oculta aquella secreta imagen titánica de la que hablaban los rumores. Y había cuevas en aquella montaña que podían estar vacías y solitarias y más oscuras todavía, o tal vez, si la leyenda decía la verdad, albergaran horrores de una forma imposible de figurarse. El terreno ascendía hasta el pie del Engranec, cubierto de escasas encinas chicoapín y fresnos. Chincoapín. Aquí hay una rapidísima nota al pie. Chincoapín, digo, hasta para mí me resulta extraño, por eso necesito como leérselas. Rapidín. Perdonen esta interrupción. 21, fíjense, es la número 21. Ajá, especie de encina, un árbol que forma espesos matorrales en los suelos secos del este de Estados Unidos, ¿no? Parecida a un arbusto, pero se llama chincoapín. En vez de, ahora vamos a payasear, en vez de decir, mira, un arbusto, mira un chincoapín. Repito, el terreno ascendía hasta el pie del Engranec, cubierto de escasas encinas chincoapín y fresnos y sembrado de fragmentos de rocas, lava y antiguas cenizas. Había rescoldos carbonizados de muchos fuegos de campamento donde los recolectores de lava acostumbraban a detenerse, y varios altares rudimentarios que habían construido para aplacar a los grandes o conjurar a lo que se imaginaban que habitaba en los altos desfiladeros y las laberínticas cuevas del Engranec. Por la tarde, Carter llegó al montón más lejano de Ascuas y acampó para pasar la noche atando la cebra a un pimpollo y envolviéndose bien en su manta antes de acostarse. Y durante toda la noche un bunid aulló en la lejanía desde la orilla de alguna charca escondida, pero Carter no sintió miedo alguno de aquel espanto anfibio, ya que le habían asegurado que ninguno de ellos se atreva a acercarse siquiera a las laderas del Engranec. A la clara luz solar, la mañana siguiente empezó Carter el largo ascenso, llevando su cebra hasta donde aquel útil animal pudo llegar, pero cuando la pendiente del estrecho sendero se hizo demasiado pronunciada, la ató a un fresno raquítico. A partir de entonces subió solo, primero a través del bosque con sus ruinas de antiguas aldeas en los claros cubiertos de maleza, y después sobre duros pastos, donde crecían aquí y allá unos arbustos anémicos. Lamentó que cada vez hubiera menos árboles, ya que la pendiente era muy empinada y todo aquello le producía vértigo. Finalmente empezó a distinguir todo el paisaje que se extendía ante él donde quiera que mirase: las chozas deshabitadas de los estatuarios, los huequecillos de árboles resinosos y los campamentos de los que recogían la resina, los bosques donde anidan y cantan las llamativas magas, e incluso vislumbró a lo lejos las riberas del Yaz y aquellas antiguas ruinas prohibidas cuyo nombre se ha olvidado. Prefirió no mirar a su alrededor y siguió trepando hasta que los matorrales se hicieron cada vez más escasos y a menudo no había nada a lo que agarrarse más que la dura hierba. Luego, el suelo se hizo más árido, con grandes trechos donde afloraba la roca desnuda y de vez en cuando el nido de algún cóndor en una grieta. Finalmente no había más que roca pelada, y de no haber sido tan dura y estar tan erosionada, difícilmente había podido seguir subiendo.
Finalmente no había más roca pelada, y de no haber sido tan dura y estar tan erosionada, difícilmente habría podido seguir subiendo. Sin embargo, los montículos salientes y picos le ayudaron mucho y se alegró al ver de vez en cuando el rastro de algún recolector de lava que había raspado toscamente en la fiable roca, comprendiendo que seres humanos normales y corrientes habían estado allí antes que él. A partir de cierta altura, la presencia del hombre se manifestaba además por los asideros para pies y manos tallados donde hacían falta, y las pequeñas canteras y excavaciones efectuadas donde se había descubierto alguna veta o río de lava de primera calidad. En cierto lugar se había tallado artificialmente un estrecho saliente a fin de acceder a un yacimiento especialmente rico situado bastante lejos a la derecha de la principal vía de ascenso. Una o dos veces se atrevió Carter a echar una mirada alrededor, y la extensión del paisaje que dominaba desde aquella altura casi le dejó anodadado. Toda la isla entre él y la costa se extendía ante su vista, y en la lejanía podía distinguir las terrazas de piedra y de baarna y el misterioso humo de sus chimeneas. Y más allá, el ilimitado mar meridional con sus curiosos secretos. Hasta aquel momento, había estado dando vueltas alrededor de la montaña, de modo que su vertiente más lejana, la que estaba esculpida, permanecía todavía oculta. Carter vio entonces un saliente arriba a la izquierda que parecía indicar el camino que buscaba y tomó esa dirección con la esperanza de que no se interrumpiría. 10 minutos después comprobó que en efecto no se trataba de un callejón sin salida, sino que conducía por una empinada pendiente hasta un arco, el cual, a menos que se interrumpiera bruscamente o se desviase, le llevaría en unas pocas horas de ascensión a aquella desconocida ladera meridional que domina los desolados riscos y el condenado valle de lava. La nueva región que apareció ante él era más inhóspita y salvaje que las tierras próximas al mar que había atravesado. La ladera de la montaña era también algo diferente, estaba perforada por extrañas aberturas y cuevas como no había visto hasta entonces en la ruta que acababa de abandonar. Algunas estaban por encima de él y otras por debajo, y todas ellas se abrían en precipicios totalmente verticales, inalcanzables por completo al hombre. El aire era muy frío en aquellos momentos, pero la escalada era tan difícil que no le importó. Únicamente le preocupaba su creciente enrarecimiento, y pensó que quizá fuera aquello lo que había hecho perder la cabeza a otros viajeros, provocando aquellas absurdas historias de los noctívagos demacrados, mediante las cuales explicaban la desaparición de los que trepaban por aquellos senderos peligrosos, los cuales sin duda se caían. No le habían impresionado mucho los relatos de los viajeros, pero traía consigo una buena cimitarra por si acaso surgía algún problema. Todos los demás pensamientos perdían importancia ante el deseo de ver aquel rostro esculpido que podía ponerle sobre la pista de los dioses que rigen la ignota Karat. Perdón, me fui un momento, me bugué. Por último, en medio de la espantosa geridez de aquellas alturas, dio la vuelta completa al Engranek y llegó a su cara oculta, viendo en la infinidad de abismos que se abrían a sus pies los precipicios menores y las estériles cimas de lava que testimoniaban la antigua ira de los grandes. Una vasta extensión de tierra se desplegaba también hacia el sur, pero era un areal sin campos cultivados ni chimeneas de cottage, y parecía no tener fin. No se veía ni el menor vestigio de mar por aquel lado, pues Oriab es una isla grande. Las negras cuevas y las extrañas grietas eran todavía numerosas en aquellos precipicios completamente verticales, pero ninguna de ellas era accesible a un escalador. Por encima parecía una gran masa que sobresalía amenazadoramente e impedía ver lo que había más arriba. Y por un momento Carter se estremeció ante la posibilidad de que resultase infranqueable. Suspendido en difícil equilibrio en medio de aquellas alturas inseguras batidas por el viento, a muchas millas por encima del suelo, con solo el vacío y la muerte a un lado y resbaladizas paredes de roca al otro, por un momento conoció el miedo que hace que los hombres eviten la cara oculta del Engranek. No podía volver atrás y además el sol estaba allá abajo. Si no había un camino que siguiese hacia arriba, la noche le sorprendería allí agazapado y ya no vería amanecer. Pero había un camino y Carter lo vio a su debido tiempo. Solo un soñador muy experto podría haber utilizado aquellos imperceptibles asideros, sin embargo, a Carter le bastaron.
Al remontar la roca suspendida en el vacío, comprobó que la pendiente era mucho más accesible la de abajo, ya que el derretimiento de un glaciar había dejado un abundante espacio con mantillo y salientes. A la izquierda, un precipicio caía a pico desde alturas desconocidas hasta profundidades ignotas, y por encima de él, justo fuera de su alcance, se vislumbraba la oscura boca de una cueva. En otro lugar, sin embargo, la montaña volvía a inclinarse mucho e incluso le dejaba espacio para apoyarse y descansar. Por el frío que hacía, pensó que debía encontrarse cerca del límite de las nieves perpetuas, y alzó los ojos para ver si brillaba todavía algún pico bajo aquellos últimos rayos rojizos del crepúsculo. Sin duda alguna había nieve a incalculables miles de pies más arriba, y debajo sobresalía amenazadoramente un gran risco como el que acababa de escalar, colgado allí desde siempre en atrevido perfil negro sobre el blanco de la cumbre helada. Y al ver aquel risco se quedó boquiabierto y gritó con todas sus fuerzas, y atemorizado se agarró a las mellas de la roca, ya que aquella titánica protuberancia no conservaba la forma que tenía en los albores de la tierra, sino que relucía en el ocaso roja y formidable, con las facciones cinceladas y pulidas de un dios. Aquel rostro severo y terrible brillaba iluminado por la rojiza luz del crepúsculo. Era tan inmenso que nadie sería capaz de calcular sus medidas, pero Carter supo inmediatamente que era imposible que lo hubieran moldeado manos humanas. Era un dios cincelado por los dioses, el cual arrogante y majestuoso miraba despectivamente al buscador. El rumor popular afirmaba que era foráneo y que no dejaba lugar a dudas, y Carter comprobó que era así en efecto, pues aquellos ojos alargados y estrechos, aquellas orejas de grandes lóbulos, aquella nariz fina y el puntiagudo mentón, todo ello revelaba una raza que no es de hombres sino de dioses. Se quedó impresionado en aquel elevado y peligroso nido de águilas, aunque era eso lo que había esperado y lo que iba buscando, ya que en el rostro de un dios hay mucho más para maravillarse de lo que es por sí posible predecir, y cuando ese rostro es más enorme que un gran templo, y lo recorre uno con la mirada a la caída de la tarde, en el enigmático silencio de aquellas cumbres, en cuya oscura lava fue divinamente tallado antaño, la maravilla es tan notable que nadie podría librarse de ella. Había que añadir, además, la sorpresa al reconocer sus facciones, pues aunque había proyectado buscar por todo el país de los sueños a los que por su parecido con ese rostro pudieran ser calificados como hijos de los dioses, desde luego el gran rostro esculpido en aquella montaña no le era del todo desconocido, sino que parecía tener parentesco con la gente que había visto a menudo en las tabernas portuarias de Selafé, que se halla en Nargai, más allá de los cerros tanarianos, y está gobernada por el rey Curanes, a quien Carter conoció una vez en su vida vigil. Todos los años llegaban desde el norte en sus negras embarcaciones marineros con un rostro parecido, para cambiar su ónice por jade tallado, hilo de oro y rojas aves cánoras de Selafé, y no había duda de que no podían ser otros que los semidioses que él buscaba. El lugar en que habitasen debía de estar cerca del yermo helado en donde se encuentra la ignota Kadat, con su castillo de ónice donde moraban los grandes, de modo que debía dirigirse hacia la fe, que está bastante lejos de la isla de Oreab, por lo que tendría que regresar a Dilaslin y remontar el Sky hasta el puente de Nir y atravesar de nuevo el bosque encantado de los Sooks, a partir de donde el camino tuerce hacia el norte y cruza los vergeles que bordean el Oukranos hasta llegar a los dorados chapiteles de Thran, donde podría encontrar algún galeón que zarpara rumbo al mar Sereneriano. Pero la oscuridad era entonces más densa, y el gran rostro esculpido parecía todavía más severo en la sombra. La noche sorprendió al buscador encaramado en aquel saliente, y en aquella oscuridad no podía bajar ni subir, tan solo quedarse allí y agarrarse y estremecerse en aquel angosto lugar hasta que llegase el nuevo día. Rezando para mantenerse despierto, no fue que el sueño le hiciera soltarse y se precipitara a través de las vertiginosas millas de espacio hasta estrellarse en los despeñaderos y las afiladas rocas de aquel maldito valle. Salieron las estrellas, pero aparte de ellas no se veía más que un negro vacío, un vacío ligado a la muerte, contra cuya atracción no podía hacer nada más que agarrarse a las rocas y recostarse en ellas, manteniéndose alejado del borde del invisible precipicio. Lo último que vio antes de que cayera la noche fue un cóndor que planeaba muy cerca del abismo que tenía a su izquierda y que salió disparado chillando al pasar por delante de la cueva, cuya boca se abría justo fuera de su alcance. De pronto, sin un ruido que le previniera en la oscuridad, Carter sintió que una mano desconocida le sacaba sigilosamente la cimitarra del cinto. Luego la oyó caer estrepitosamente sobre las rocas de abajo,
y le pareció ver entre él y la Vía Láctea la terrible silueta de un ser perniciosamente delgado y con cuernos, cola y alas de murciélago. Perdón, es que creí que era Cthulhu. Tengo que volver a leer esto. Luego la oyó caer. De pronto, sin un ruido que le previniera en la oscuridad, Carter sintió que una mano desconocida le sacaba sigilosamente la cimitarra del cinto. Luego la oyó caer estrepitosamente sobre las rocas de abajo y le pareció ver entre él y la Vía Láctea la terrible silueta de un ser perniciosamente delgado y con cuernos y alas de murciélago. Otras criaturas habían empezado también a ocultar trozos de estrellas a su izquierda, como si una densa y silenciosa bandada de entidades imprecisas saliera aleteando de aquella cueva inaccesible en la pared del precipicio. Luego una especie de frío brazo elástico le agarró por el cuello y algo le cogió los pies y lo elevó desconsideradamente y lo balanceó en el espacio. Un minuto después las estrellas habían desaparecido y Carter comprendió que los noctívagos demacrados lo habían atrapado. Lo llevaron jadeante al interior de aquella cueva en la cara del precipicio y lo condujeron a través de enormes laberintos. Cuando trató de forcejear para soltarse, cosa que al principio hizo instintivamente, le hicieron cosquillas a propósito. No hacía ningún ruido e incluso movían sus alas membranosas en completo silencio. Eran espantosamente fríos, húmedos y resbaladizos y sus arpas le manoseaban de manera repugnante. No tardaron en lanzarse de cabeza de manera atroz a través de abismos inconcebibles en un rotatorio, vertiginoso y nauseabundo torbellino de aire húmedo y malsano como de tumba. Y Carter sintió que se precipitaban en un vórtice de final de chillidos y furia demoníaca. Gritó una y otra vez, pero siempre que lo hacía las negras garras le cosquillaban de manera sutil. Luego vio a su alrededor un mundo oculto de horror subterráneo del que hablan difusas leyendas y que está iluminado tan solo por un pálido fuego letal que apesta la atmósfera propia de gules y las primitivas brumas de los abismos del centro de la Tierra. Por último, a lo lejos, debajo de él, vio los contornos casi imperceptibles de ominosas cumbres grises que sabía que debían ser los fabulosos picos de Thok. Atroces y siniestros se alzan en la embrujada oscuridad de las profundidades eternas y sin sol, más altos de lo que el hombre es capaz de calcular, protegen los terribles valles en los que los boles se arrastran y se esconden de mala manera. Pero Carter prefería mirar a aquellos picos que a sus captores, que eran en efecto unas toscas y espantosas criaturas negras de piel tersa y grasa como la de las ballenas, con unos cuernos desagradables curvados hacia adentro, alas de murciélago que no hacían ningún ruido al batir, abyectas patas prensibles e incisivas colas que hacían restallar de manera inquietante y sin ninguna necesidad. Y lo peor de todo, nunca hablaban ni reían, ni tampoco sonreían, porque carecían por completo de rostro. Donde debían tenerlo solo había un sugestivo vacío. Lo único que hacían era agarrar, volar y hacer cosquillas. Tal era la manera de ser de los noctívagos demacrados. Cuando la bandada voló más bajo, surgieron por todas partes los picos de Thok, grises e imponentes, y se veía claramente que nada vivía en aquel austero y imperturbable granito sumido en eterna penumbra. A niveles todavía más bajos, los fuegos letales de la atmósfera se extinguieron y solo quedó la primitiva oscuridad del vacío, excepto arriba, donde los finos picos sobresalían como si fueran duendes. Las cumbres no tardaron en perderse en la lejanía, y no quedó nada salvo los impetuosos vientos cargados de humedad procedente de las grutas más profundas. Luego, por fin, los noctívagos demacrados se posaron en un suelo sembrado de cosas desconocidas que parecían un amasijo de huesos y dejaron a Carter solo en aquel tenebroso valle. Llevarlo hasta allí había sido la misión de los noctívagos demacrados que protegen el Engranek. Una vez cumplida, se marcharon aleteando silenciosamente. Cuando Carter trató de seguir su vuelo, con la mirada comprobó que no podía, pues incluso los picos de Thok habían desaparecido de la vista. No había nada en ninguna parte salvo oscuridad, horror, silencio y huesos. Ahora sabía Carter de fuente fidedigna que se encontraba en el valle de Pnath, donde se arrastran y esconden los enormes moles, pero no podía saber lo que le esperaba porque nadie ha visto nunca un vole, ni siquiera ha imaginado qué aspecto tiene semejante ser.
A los boles se les reconoce únicamente por un rumor apagado, por los crujidos que hacen al arrastrarse entre montones de huesos y por su tacto viscoso cuando le rozan a uno al pasar. No se les puede ver porque solo se arrastran en la oscuridad. Carter no deseaba encontrarse con ningún bole, de modo que escuchó atentamente para captar cualquier ruido que saliera de aquel olvidado amasocotamiento de huesos que había a su alrededor. Hasta en aquel espantoso lugar tenía un plan y un objetivo, ya que los rumores sobre Nad y sus vías de acceso no le eran desconocidos a un individuo con quien había conversado bastante en los viejos tiempos. En resumen, parecía bastante probable que aquel fuera el lugar en donde todos los gules del mundo vigil arrojan las sobras de sus festines, y con un poco de buena suerte podría encontrar aquel enorme risco, más alto incluso que los picos de Thok, que señala el límite de sus dominios. Los montones de huesos le indicarían dónde mirar, y en cuanto lo encontrara podría pedirle a un ghoul que le arrojase una escala, pues aunque parezca extraño, Carter tenía un vínculo muy especial con esas terribles criaturas. Un hombre que había conocido en Boston, un pintor de extraños, sabía que se estaba refiriendo a un cuento. Específicamente, ¿cómo se llama? Sabía que se estaba refiriendo a un cuento. Perdonen, el modelo de Pickman. Que ahí les va, rapidísimo. Tanto ya está narrado aquí, pero para que también lo busquen, lo descarguen en internet. No está así solo, porque está corto. Pero el cuento, el modelo de Pickman, nada más imagínense una historia de terror, y de terror así, fregón, que dices, güey, ¿en serio está escrito algo así? Donde la pintura y lo que está pintado es tan horroríficamente bello que aún así da terror, cabrón. Y justo ahorita, tanto estas criaturitas que estaba mencionando, dije, estas criaturas las recuerdo. Y no son ratas ni cucarachas, ¿no? Son otras cosas. Y está hablando justo, sabía que era eso. Perdonen, no es por presumir, simplemente es, hemos leído anteriormente, ya se leyó esto, entonces ahí está. Y me da emoción decir, claro, está hablando de esto. En fin, perdonen esta interrupción, pero comercial, lector, por favor, en serio, qué delicia de cuento. Y honestamente, en lo personal, a mí sí me voló la cabeza. El modelo de Pickman, ¿va? Comercial, lector, continuo. Y ahí les va. Un hombre que había conocido en Boston, un pintor de extraños cuadros, que tenía un estudio secreto en un antiguo e impío callejón cerca de un cementerio, había llegado a hacer amistad con los gules y le había enseñado a comprender la parte más sencilla de su repugnante gluteo y guirigay. O sea, sus gestos, me imagino, ¿me explico? Aquel hombre había acabado por desaparecer y Carter no estaba seguro de poder encontrarlo. O sea, si nos quedamos como, ¿qué pasó con ese personaje? Aquí vemos que definitivamente pues se nos descabechó. Bueno, aquel hombre había acabado por desaparecer y Carter no estaba seguro de poder encontrarlo ni de poder utilizar por primera vez en el país de los sueños el remoto inglés de su ofuscada vida vigil. En cualquier caso, le parecía que podría convencer a algún ghoul para que le ayudara a salir de Nad, y que sería preferible encontrarse con un ghoul al que uno puede ver que con un bole que es invisible. De modo que Carter caminó en la oscuridad y cuando creyó oír algo entre los huesos bajo sus pies echó a correr. De pronto se tropezó con una ladera pétrea y comprendió que debía ser la base de uno de los picos de Thok. Entonces oyó un horrendo golpeteo y un estruendo lejano que llegaba de las alturas y tuvo el convencimiento de estar muy cerca del risco de los gules. No estaba seguro de que le pudieran oír desde el fondo de aquel valle varias millas por debajo, pero se daba cuenta de que el mundo oculto tiene extrañas leyes. Mientras reflexionaba, le golpeó un hueso tan pesado que debía tratarse de una calavera y luego, al darse cuenta de lo cerca que estaba del fatídico risco, lanzó lo mejor que pudo el grito melancólico que sirve de reclamo a los gules. El sonido se propaga lentamente, de modo que pasó algún tiempo hasta que escuchó el guirigay de respuesta. Pero llegó por fin y enseguida dedujo que le iban a echar una escala de cuerda. Pero llegó, la espera fue muy tensa, pues no hay ni qué decir lo que su grito podía haber despertado entre aquellos huesos.
A medida que se acercaba solícitamente, Carter se fue sintiendo cada vez más incómodo, ya que no quería alejarse del lugar donde le iban a echar la escala. Finalmente, la tensión creció hasta hacerse casi insoportable y estaba a punto de huir. Presa del pánico cuando el golpe sordo de algo que chocó contra los huesos recién amontonados cerca de él desvió su atención del otro ruido. Era la escala y tras buscarla a tientas durante breves instantes consiguió mantenerla tensa entre las manos. Pero el otro ruido no cesaba y lo siguió incluso durante la escalada. Cuando había subido por lo menos 5 pies por poco más de 1,5 metros, el ruido metálico de abajo se acentuó y al llegar a más de 10 pies del suelo, algo hizo oscilar la escala desde abajo. A una altura de unos 15 o 20 pies, algo más de 4,5 y 6 metros respectivamente, sintió que le pasaba rozando por todo el costado algo largo y resbaladizo que se movía haciéndose alternativamente convexo y cóncavo, y a partir de entonces trepó desesperadamente para escapar de la intolerable caricia de aquel asqueroso y sobrealimentado vole cuya figura ningún hombre ha podido ver. Trepó durante horas y horas, con los brazos doloridos y las manos cubiertas de ampollas, viendo de nuevo el grisáceo fuego letal y las inquietantes cumbres de Thok. Por último, distinguió por encima de él el borde saliente del gran risco de los gules, cuya pared vertical no podía vislumbrar. Y horas más tarde, vio un extraño rostro que le miraba con ojos escrutadores encaramado en él, como una gárgola en un antepecho de Notre Dame. Aquello casi le hizo soltarse por desfallecimiento, pero un momento después se había recuperado, ya que en cierta ocasión su desaparecido amigo Richard Upton Pickman le había presentado a un ghoul. O sea, a ver, pausa. Aquí, disculparán mi memoria, yo lo voy a investigar después. Y se los estaré diciendo en la siguiente sesión. Pero. Sí, no. Parece ser, más que continuación. A ver. Pausa, otro comercial. Si no lector, sí literario, pero de Lovecraft. Comercial rapidísimo, porque si no se me va a olvidar y necesito comentarlo para que aprendamos de Lovecraft, ¿vale? Sabemos que directores de cine hacen su mundo, ¿no? Su universo, su cinematografía, ¿no? Pero como tal construyen un mundo, ¿no? No solo trilogías, sagas, o sea, construyen, ¿vale? Lovecraft también. No solamente escribe personajes, civilizaciones, monstruos, no. O sea, ha construido toda una mitología tan extensa que apenas la estoy redescubriendo, porque en anteriores relatos, aunque particularmente solo ha hablado de criaturas en específico, de ruinas en concreto y lugares también así específicas, después, en relatos posteriores, de repente los vuelve a mencionar, haciéndonos ver, a nosotros lectores en este caso, que de alguna u otra manera sus relatos están conectados. Y a la larga nos da a entender que ha construido más que un mundo, ha construido todo un universo, todo un cosmos de horror. Qué bonito. Ha construido todo un cosmos de horror. Y ahorita me cae el 20 de que no solamente retoma el personaje que les digo que sale en el modelo de Pickman, sino que parece ser, necesito ya después yo checarlo, que el protagonista de esta novela, porque es una novela lo que se está leyendo ahorita, es el mismo que narraba, porque el modelo de Pickman lo narra en primera persona alguien que fue a conocer a este pintor, que dice cómo lo llevó a los callejones, etcétera, que le muestra las pinturas horrorosísimas, ¿no? Y que incluso hasta ahí Lovecraft da cátedra de que el güey también le sabía la pintura. O sea, imagínense qué tan cabrón de erudito era. Y, o sea, no solamente está hablando del pintor, no. O sea, Richard Carter
Sí se llama así, ¿no? Digo, Carter, o al menos Carter, es el mismo que narraba el modelo de Pickman. Ah, más que conectar, más que decir, mira, hay referencia, solamente quiero agregar como comentario intermedio, antes de ya empezar a casi cerrar. Faltan todavía 15 minutitos. Gracias por su compañía. Aprovecho también a decirles por aparecerse a saludar. No, insisto, para mí es un gusto verles, que se aparecen, que se quedan, que los de esto ya después lo ven cuando se termina quedando grabado y subido. Gracias en serio por acompañarme. Pero quiero enfatizar que a lo largo de toda su obra creó, insisto, todo un cosmos de horror. Y aquí lo estoy identificando y quiero ayudarles a identificar para que después, cuando ustedes se acerquen a sus textos así en vivo, tal cual, pues lo vayan comprobando, ¿vale? Y digan, más que Diego tiene razón, y digan, mira, aquí está el pintor que había leído en el otro cuento, ¿vale? Entonces, basta la pausa literaria de Lovecraft. Continúo porque pues es bonito encontrar estas referencias y decir, wow, o sea, qué bonito todo. Entonces, aprovecho tantito agua y continúo, ¿vale? Aquello casi le hizo soltarse por desfallecimiento, pero un montón después se había recuperado, ya que en cierta ocasión su desaparecido amigo Richard Upton Pickman le había presentado a un ghoul y conocía bien sus rostros caninos, sus cuerpos inclinados hacia adelante y su indecible idiosincrasia. De modo que ya había conseguido dominarse cuando aquella repelente criatura le sacó del vertiginoso vacío, izándolo por encima del borde del precipicio, y no gritó al ver los despojos parcialmente consumidos que se amontonaban a un lado de los grupos de gules en cuclillas que roían y le observaban con curiosidad. O sea, imagínate que de las profundidades de una montaña que no se ve nada, pero que en el fondo tú sabías que estabas pisando suelo, pero había huesos alrededor y muchísimos, y que justo en esas profundidades habían unas criaturas que eran las que nadie ha visto jamás por la oscuridad tan densa que está ahí dentro, y solamente sentirías como algo viscoso y cómo te rodeaba las piernas antes de que te matara y te comiera, pero que lo que te rescató es igual una criatura igual de espeluznante y nada más. Porque esas criaturas, por alguna razón, se hicieron amigas de este pintor que dibujaba estas cosas rarísimas y a su vez eran casi puertas ventanas de esas dimensiones horrorosas. O sea, imagínense, o sea, lo de la pintura, reitero, ¿vale? Nada más porque esas criaturas se hicieron amigo de este pintor y el amigo es amigo del protagonista, en este caso de Carter. Ni nada más imagínate, o sea, y que te salvara una de esas criaturas. Está muy cabrón esto. Bueno, se encontraba en aquellos momentos en una planicie débilmente iluminada cuyos únicos rasgos topográficos eran grandes rocas y bocas de madrigueras. Los gules eran en general respetuosos, aunque uno de ellos intentó pellizcarlo, mientras varios otros miraban especulativamente su delgadez. Mediante un laborioso gurigay pidió información acerca de su desaparecido amigo y se enteró de que se había convertido en un ghoul de cierta importancia en los abismos más próximos al mundo vigil. Bueno, miren, no se murió, se convirtió en una de estas cosas, pero hasta de rango, o sea, de categoría. Está cabrón esto. Un ghoul mayor de color verdoso se ofreció a llevarlo a la morada actual de Pickman. ¡Wow! Ajá, el Lovecraverso. Sí, pues sí, es que sí, literal. De modo que a pesar de su repugnancia natural, siguió a aquella criatura hasta una amplia madriguera y anduvo a gatas tras ella durante horas y horas en medio de una maloliente oscuridad mohosa. Salieron a una planicie poco iluminada, sembrada de extrañas reliquias terrestres, viejas lápidas, urnas rotas y grotescos fragmentos de monumentos, y Carter comprendió con cierta emoción que probablemente se encontraba más cerca del mundo vigil que en ningún otro momento desde que bajara los 700 peldaños que conducen desde la cueva del fuego a la puerta del sueño más profundo. Güey, qué pedo, digo, qué bonito, pero qué pedo, o sea,
O sea, hasta a mí se me sigue olvidando que estamos en el país de los sueños. Ya no es reino, es el país, justo. Allí encima de una lápida de 1768 robada del cementerio de Granary en Boston, estaba sentado el ghoul que una vez fue el artista, wow, Richard Upton Pickman. Estaba desnudo y su piel parecía de goma, wow. Ajá, este es no un crossover, pero sí el cameo. Este es el primer cameo literario que yo leo en mi vida, cabrón. Wow, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Insisto, para que me entiendan esta emoción y esta sonrisa deliciosa, en serio, lean el modelo de Pickman. Y después se avientan después regresan a los videos o se avientan en búsqueda en sueños de la hipnótica. Por favor, en serio, qué bonito. Estaba desnudo y su piel parecía de goma y había adquirido tantos rasgos fisionómicos de los ghouls que ya no podía distinguirse su origen humano. Pero todavía recordaba un poco del idioma inglés y pudo conversar con Carter mediante gruñidos y monosílabos, recurriendo de vez en cuando al guirigay de los ghouls. Cuando se enteró de que Carter quería llegar al bosque encantado y desde allí hacia la fe en Ot-Nargai, más allá de los cerros tanarianos, pareció más bien indeciso. Pues estos ghouls del mundo vigil no trabajan en los cementerios del alto país de los sueños, se los dejan a los wamps de pies palmeados que se reproducen en las ciudades muertas, y muchas cosas se interponen entre su abismo y el bosque encantado, inclusive el terrible reino de los Gooks. Hace tiempo los peludos y gigantescos Gooks habían levantado círculos de piedra en aquel bosque y ofrecieron extraños sacrificios a los otros dioses y al caos reptante Nyarlathotep, hasta que cierta noche una de aquellas abominaciones llegó a oídos de los dioses de la tierra y fueron desterrados a las cavernas inferiores. Solo una gran trampilla de piedra con una argolla de hierro comunica el abismo de los ghouls de la tierra con el bosque encantado, y los Gooks tienen miedo de abrirla a causa de una maldición. Es inconcebible que un soñador mortal pueda atravesar su reino subterráneo y salir por aquella trampilla, ya que en tiempos pasados los soñadores mortales eran su alimento, y tienen leyendas sobre la exquisitez de tales soñadores, aunque su destierro ha restringido su dieta a los Ghast, esos seres repulsivos que mueren si se exponen a la luz y que viven en los sótanos de Sin y saltan como canguros con sus largas patas traseras. No, está muy largo este pedo. Está muy largo. No termino hoy, insisto, esto va a haber otra sesión, entonces con paciencia, bonito, miren qué satisfacciones está dando la lectura. Bueno, continúo. De modo que el ghoul que fue Pickman aconsejó a Carter que abandonara el abismo en Sarkoman, ciudad abandonada en el valle que hay debajo de la meseta de Leng, cuyas negras escaleras nitrosas, protegidas por leones alados de idiota, descienden desde el país de los sueños a los abismos inferiores, o que regresara al mundo vigil a través de algún camposanto y empezara la búsqueda de nuevo bajando los 70 peldaños que llevan del sueño ligero a la cueva de la llama, y los 700 que conducen a la puerta del sueño más profundo y al bosque encantado. Sin embargo, esa información no le era útil al buscador, ya que no conocía el camino de Leng a Ot-Nargai, y asimismo estaba poco dispuesto a despertarse, por temor a olvidar todo lo que había aprendido durante este sueño. Güey, qué pedo. Sí. Claramente ni Inception tiene esta... Perdón, Christopher Nolan, sabes que soy tu fan, pero es loca. Sería desastroso para su búsqueda olvidar los augustos y celestiales rostros de aquellos marineros, hasta quiero llorar, cabrón, de aquellos marineros del norte que comerciaban con Onis en Celafé, y que al ser hijos de dioses le señalarían el camino hacia el yermo helado y hacia Kadad, donde moran los grandes. Después de insistir mucho, el ghoul consintió en guiar a su huésped al interior de la gran muralla que rodea el reino de los Gooks. Había una posibilidad de que Carter pudiera atravesar sigilosamente aquel reino crepuscular de torres circulares de piedra a una hora en la que aquellos seres gigantescos estarían atiborrados y roncando en sus casas, y llegar a la torre central sobre la que aparece el signo de Koth, desde donde arranca la escalera que conduce a la trampilla de piedra que comunica con el bosque encantado. Pickman
Accedió incluso a prestarle 3 gules para que le ayudaran a levantar la trampilla de piedra con una palanca de violador de tumbas, pues los Gooks les tienen un poco de miedo a los gules y a menudo huyen de sus propios cementerios colosales cuando les ven celebrar allí algún festín. También aconsejó a Carter que se disfrazara de ghoul, que se afeitara la barba que se había dejado crecer, pues los ghouls no las llevan, que se revolcara... Que se revolcara desnudo, digo, caray, porque quizá le está diciendo que se convierta en un ghoul. Ya veremos. Que se revolcara desnudo en el moho para adquirir el aspecto adecuado, que anduviera con paso largo y tambaleante como ellos acostumbran, y que llevara la ropa en un fardo como si fuera un selecto bocado sacado de una tumba. Llegarían a la ciudad de los Gooks, que limita con todo el reino, a través de las adecuadas madrigueras, y saldrían a un cementerio situado no lejos de la Torre de Kot, que es de donde parten las escaleras. Debían tener cuidado, sin embargo, con una gran cueva que había cerca del cementerio, ya que esa era la entrada a los sótanos del Sin, y los vindicativos Ghast están siempre al acecho para asesinar a aquellos habitantes del abismo superior que los persiguen para que les sirvan de alimento. Los Ghast intentan salir cuando los Gooks duermen y atacan a los ghouls de tan buena gana como aquellos, pues no son capaces de distinguirlos. Son muy primitivos y se comen unos a otros. Los Gooks tienen apostado en un centinela en una estrecha plataforma de los sótanos de Sin, pero a menudo se queda adormilado y a veces es sorprendido por una partida de Ghast, aunque los Ghast no pueden sobrevivir a la verdadera luz. Son capaces de soportar durante algunas horas el crepúsculo gris de los abismos. De modo que finalmente, ya casi voy a terminar esta sesión. Muchas gracias por acompañarme. De modo que finalmente Carter avanzó lentamente a través de interminables madrigueras, acompañado de 3 serviciales ghouls que llevaban la lápida sepulcral de pizarra del coronel Nehemiah Derby, fallecido en 1719, procedente del cementerio de Charter Street en Salem. Cuando salieron de nuevo a la clara luz del crepúsculo, estaban en un bosque de enormes monolitos, cubiertos de líquenes tan altos que casi no se podía ver dónde acababan, que eran las modestas lápidas de los Gooks. A la derecha de agujé por el que habían salido con dificultad, se veía a través de pasillos de monolitos una formidable perspectiva de ciclópeas torres redondas que se elevaban hasta el infinito en la atmósfera gris de las entrañas de la tierra. Era la gran ciudad de los Gooks, cuyas puertas tienen 30 pies, algo más de 9 metros, de altura. Los ghouls iban allí a menudo, ya que un Gook sepultado puede alimentar a toda una comunidad durante casi un año, e incluso teniendo en cuenta los peligros adicionales, es mejor excavar en busca de Gooks que tomarse la molestia de hacerlo en las tumbas de los hombres. Carter comprendió entonces la presencia de algún que otro hueso gigantesco que había notado bajo los pies en el valle de Pnath. Frente a ellos, y nada más salir del cementerio, se alzaba un precipicio completamente vertical en cuya base se abría una enorme e impresionante caverna. Los ghouls le dijeron a Carter que debían hacer todo lo posible por evitarla, ya que era la entrada a los impíos sótanos de Sin, donde los Ghouls cazan a los Ghast en la oscuridad, y realmente aquella advertencia no tardó en estar bien justificada, porque en el momento en que un Ghoul comenzaba a arrastrarse hacia las torres para ver si habían calculado correctamente la hora de descanso de los Gooks, en la penumbra de la boca de aquella gran caverna brilló primero un par de ojos rojo amarillentos y luego otro, dando a entender que los Gooks tenían un centinela menos y que los Ghast poseen realmente una gran agudeza olfativa. De modo que el Ghoul regresó a la madriguera e indicó con la mano a sus compañeros que se callaran. Era mejor dejar a los Ghast que se las arreglasen solos, pues cabía la posibilidad de que se retiraran pronto, ya que lógicamente debían estar cansados después de enfrentarse con un centinela Goog en los oscuros sótanos. Al cabo de un momento, algo del tamaño de un caballo pequeño pegó un salto en el gris crepúsculo y Carter se puso enfermo al ver el aspecto de aquella bestia depravada y nociva, cuyo rostro era curiosamente tan humano pese a la ausencia de nariz, frente y otros importantes detalles. Enseguida otros 3 Ghast salieron de un salto de la caverna para unirse a su compañero, y un Ghoul farfulló a Carter en voz baja que la falta de marcas de lucha en sus cuerpos era una mala señal. Demostraba que no habían luchado con el centinela Goog, sino que simplemente habían pasado por delante de él mientras dormía, de modo que conservaba todavía intactas toda su fuerza y fiereza, y así permanecerían hasta que encontraran y liquidaran alguna de su víctima.
Resultaba muy desagradable ver a aquellos asquerosos y desproporcionados animales que pronto ascendieron a unos 15, osando y dando saltos de canguro en el gris crepúsculo en medio del cual se levantaban las torres y monolitos gigantescos, pero fue todavía más desagradable cuando se pusieron a hablar entre ellos con los carraspeos guturales propios de los Ghast. Y aunque eran horribles, no lo eran tanto como lo que enseguida salió de la caverna detrás de ellos con desconcertante precipitación. Era una pata de unos 2 pies y medio, poco más de 76 centímetros de anchura, provista de formidables garras. Después apareció otra, y luego un enorme brazo de negro pelaje al que ambas patas estaban unidas mediante cortos antebrazos. A continuación brillaron 2 ojos de color rosa y apareció a la vista la cabeza bamboleante, grande como un barril, del centinela Gug que acababa de despertarse. Los ojos sobresalían 2 pulgadas, poco más de 2 centímetros, a cada lado protegidos por unas protuberancias óseas cubiertas de pelos gruesos. Pero el terrible aspecto de aquella cabeza se debía sobre todo a la boca. Aquella boca tenía grandes colmillos amarillos y se extendía por toda la cabeza de arriba abajo, abriéndose verticalmente en lugar de horizontalmente. Pero antes de que el infortunado Gug pudiera salir de la cueva y levantar sus 20 pies, poco más de 6 metros, los vengativos Ghast cayeron sobre él. Carter temió por un momento que diera la alarma y despertara a los suyos, pero un ghoul le farfulló en voz baja que los Gugs no tienen voz y se comunican por medio de gestos faciales. La batalla que tuvo lugar a continuación fue realmente tremenda. Los malévolos Ghast se abalanzaron febrilmente desde todas partes sobre el abatido Gug, mordiéndolo y desgarrándolo con sus hocicos e hiriéndolo gravemente de manera asesina con sus duras y afiladas pezuñas. Durante todo el tiempo carraspeaban con excitación, gritando cuando la enorme boca vertical del Gug mordía ocasionalmente a uno de ellos, de modo que el fragor del combate sin duda habría despertado a la ciudad dormida, de no ser porque el cada vez más debilitado centinela empezó a trasladar la batalla cada vez más al interior de la caverna. Sea como fuere, el tumulto no tardó en perderse de vista completamente en la oscuridad y solo de vez en cuando algún eco infernal indicaba que proseguía. Entonces el más alerta de los gules dio la señal de avanzar y Carter siguió los pasos largos de sus 3 compañeros hasta salir del bosque de monolitos y entrar en las oscuras y fétidas calles de aquella espantosa ciudad cuyas torres circulares de piedra ciclópea se elevaban hasta perderse de vista. Caminaron con paso vacilante y en silencio por aquella fragosa calzada rocosa, escuchando con displicencia los abominables fundidos apagados que salían de las grandes puertas oscuras, lo que indicaba que los Gugs dormían. Temiendo que acabara la hora de descanso de estos, los gules apretaron un poco el paso, pero aún así el trayecto no fue breve, ya que en aquella ciudad de gigantes las distancias son a gran escala. Sin embargo, finalmente llegaron a una especie de espacio abierto delante de una torre aún más enorme que las demás, encima de cuya colosal puerta había un monstruoso símbolo en bajorrelieve que hacía a uno estremecerse aún sin conocer su significado. Era la torre central, que ostentaba el signo de Koth, y aquellos enormes peldaños apenas visibles en la oscuridad de su interior. Perdone, tengo que repetir porque se puso tenso, ¿no? Por las criaturas ahí, ¿no? Temiendo que acabara la hora de descanso de estos, los gules se apretaron un poco el paso, pero aún así el trayecto no fue breve, ya que en aquella ciudad de gigantes las distancias son a gran escala. Sin embargo, finalmente llegaron a una especie de espacio abierto, delante de una torre aún más enorme que las demás, encima de cuya colosal puerta había un monstruoso símbolo en bajorrelieve que hacía a uno estremecerse aún sin conocer su significado. Era la torre central, que ostentaba el signo de Koth, y aquellos enormes peldaños, apenas visibles en la oscuridad de su interior, eran el comienzo de la gran escalera que conducía al alto país de los sueños y al bosque encantado. Y aquí acabo. Wow. No tengo palabras. Incluso me atrevo a decir que esto
no hay capítulos, hay relatos que sí tienen capítulos. Voy a empezar a regresar. Es que no es que me ponga en trance, pero ya hasta estaba empezando a sudar aquí. Ya hasta estaba haciendo cardio, ¿no? No. Pero ay, güey. Una aventura en el país de los sueños. No me puedo imaginar otra cosa. Y si me gustaba la fantasía, que las haditas, que lo que quieran, ¿no? No, a ver. Prefiero imaginarme. Y que mi imaginación no me dé imágenes tan explícitas. Y qué bueno que no soy tan visual. Si no sería dibujante y no estaría haciendo esto. Y qué bueno que si las hacen, pues bueno, ya saldrá, ¿no? Y si hay ilustraciones de esto, pues qué interesante. Pero qué bueno que no existen imágenes reales para que las sueñe yo, porque yo soy muy susceptible para los sueños, y tenga pesadillas con esto. Pero aún así, reitero, si me gustaba a mí la fantasía y que el bosquecito y Gandalf y la Tierra Media y los elfos, esto está más fregón. Falta, ya voy a quitar el modo cósmico para empezar a terminar, para empezar a cerrar, para empezar a concluir. Si gustan, si gustas hacer comentarios de qué te pareció, qué te está pareciendo, está totalmente abierto el pedacito aquí para que se puedan escribir comentarios. Si no, no pasa nada. Están también los comentarios cuando se suba después esto y bla bla bla, o solamente si uno se quiere quedar los comentarios adelante. Ay, güey. Les digo, no tiene capítulos esto, pero tengo que encontrarle como si hubieran capítulos para cerrar, tanto para iniciar y cerrar y decir, bueno, aquí cierro y continúo la siguiente semana. Pero sí estuvo feo lo que acaba de pasar, ¿no? Sí fue, entonces, miren, me quedo sin palabras, prefiero dejarlo así, prefiero dejarles y decirles qué deliciosa lectura, qué deliciosa noche acabo yo ahorita de pasar con Lovecraft y con ustedes y con su compañía, insisto, para mí es definitivamente sí un hobby, pero pues con aras de que sea un poquito más allá de un hobby. No monetariamente, ojo, no profesionalmente. De hecho, tengo que admitir que, pues bueno, aún está lejos, no es la intención, pero si hasta hice los sorteos, todo lo pongo de mi parte, ¿no? Entonces, solamente me resta decirles que muchas gracias por acompañarme, no solamente en las noches de terror con Lovecraft, sino desde que Letras Postcrédito está por cumplir casi 4 años. Entonces, pues, por acompañarme desde el tiempo en el que ustedes me están acompañando y likeando y lo que sea, escuchando por primera vez, no pasa, o sea, gracias, porque es que está muy cabrón, o sea, está muy cabrón que las historias te influyan de una manera que no termina uno de describir y ya justo crear el espacio tanto sí para que conozcan esas historias, pero porque también para saber, pues ya ni siquiera me acompañen, para acompañarnos en este viaje de descubrir nuevas historias. Pues ese es el verdadero placer de hacer esto. Ese es más bien la cereza del pastel de hacer esto, porque el verdadero placer es leer esto, ver las películas, leer los otros libros. Entonces, wow, qué intenso, qué delicioso y qué jugoso, qué impresionante, qué rico de palabras, qué mundo. Les digo, por un momento olvidé que estaba yo también en el país de los sueños, hasta que aquí... entiendo, leo, como los comentarios no se graban,
voy a leer tu comentario para que justamente acaba ahorita de quien me acompañó desde un inicio del en vivo hasta ahorita, para que sepan que te voy a responder. Comentas, dice, se lee interesante, o sea, en ciertas partes me perdí, pero creo que es sobre todo porque no había escuchado nunca de este libro y no conozco los personajes. Leyéndolo podría adentrarme más en la historia. Insisto, intenté resumir. Hay detalles, hay lugares que los inventa ahorita, hay lugares que menciona de otros relatos, por eso les digo que hace toda una cosmogonía y hace una mención, por eso les digo, es mi primer cameo literario, cuando mencionó a este Richard Pickman. Richard Upton Pickman. Ese personaje es de otro relato, El modelo de Pickman, ¿vale? Y pues nada, entonces espero también que mi lectura, mi narración, independientemente de los personajes y lugares que hacen que uno le pierda un poquillo la pista, no fueran lo suficientemente rápida, pero también si fuese lo suficientemente clara para adentrarse a la historia. Y les digo, o sea, si no dice que el personaje estaba a punto de despertarse, yo no me acuerdo de que estaba en el país de los sueños con Carter. ¿Me explico? ¡Qué maravilla! No digo más, muchas gracias, en serio, muchas gracias por haberme acompañado. Qué rica noche, qué rico momento. Me tomé pues, tanto el tiempo justo de lectura que les dije que iba a hacer, tanto como unos momentitos para aterrizar y no irme como de cortón y vámonos, no, sino para respirar, es decir, hasta aquí, de momento nos vemos la siguiente semana en el mismo canal, a la misma hora. A veces cambio la hora y inicio a las 8:30, pero es dependiendo también para que no se haga más tarde, pero gracias por acompañarme. Insisto, gracias por acompañarme, gracias por estar aquí, gracias por ver esto, para cuando ya esto lo escuchen, vean en otra ocasión. Y pues nos vemos la siguiente semana para ver qué sigue pasando con Carter. Ya lo rescataron, ya anda rondeando justamente otro reino de criaturas grandísimas, claramente espantosas también. Y pues nada, y sus amigos, sus guías son otras criaturas igual de espantosas. Entonces, pues claramente yo me quedé picado, espero que también ustedes se hayan quedado picado dentro de lo que claramente la lectura no es bestselera como de y luego, no, o sea, aquí hay oficio, o sea, aquí Lovecraft les aseguro que escribió y reescribió cada párrafo, cada oración, cada todo, ¿no? Entonces nos vemos, el gusto fue mío haberme acompañado en este caso de tu parte, mucho gusto saludarte en este caso, y pues verte por acá. Nos vemos la próxima semana. Sí, nos vemos la próxima semana. Es que ya me estoy quitando el trance. Espero les sigan gustando las cosillas que de repente publico por allá. El domingo hay nuevo episodio. Entonces, pues nada, cuídense mucho. Que tengan excelente tarde, día, noche, sea la hora en la que ustedes estén sintonizando esto, después claramente cuando esto ya se publicó en las plataformas. Que tengan buena noche. Mi nombre es Diego. Esto es Letras Postcréditos. Esto fue una noche de terror más con Lovecraft. Y esta fue la tercera parte de la búsqueda en sueños de la ignota Kadat. Y pues nos vemos el siguiente martes para la cuarta. La cuarta parte que todavía, en serio, está larguísimo esto. Entonces solamente que espero lo sigan disfrutando como yo definitivamente lo estoy haciendo. Entonces, muchas gracias. En serio, un abrazo. Ojalá. Saludos a Lovecraft donde sea que esté, en cualquier otra dimensión. Gracias, Lovecraft, por escribir esto y por deleitarnos con algo tan maravillosamente horroroso y bello. Y pues nada, ahora sí, cuídense mucho, nos vemos la próxima semana y pues que tengan una excelente semana. Nos vemos, bye.